Hola, saludos. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Me gustaría comenzar este vídeo con una pregunta. ¿La fiesta de la Pascua sigue vigente? Hace algunos años atrás escuchaba a un señor adventista, así medio enojado, casi gritando, decir que la única fiesta para nosotros es el sábado. ¿Qué fiesta de las cabañuelas? Decía él, ni qué fiesta ni los nombres se sabía de las fiestas. Pero mientras lo escuchaba, yo decía, este hombre no es adventista, porque no sabe que nuestra iglesia nació en una de las fiestas del santuario. Todo adventista verdadero conoce su pasado, sabe que su iglesia nació en una de las fiestas del santuario muchos años después de la muerte de Cristo, cuando supuestamente quedaron abolidas. Quisiera compartir con ustedes un ejemplo que me ayudó a mí a entender este tema y estoy segura que a todos les ayudará a poder aclarar esas preguntas sobre las fiestas y la importancia de este tema. Y es comparar estas fiestas del santuario con una boda. Los que han participado en una boda saben que días antes del evento hay ensayos, donde todos los participantes se juntan para practicar la entrada. Y ahí se simula que ya se está en la fiesta, se entra en el orden correcto, a veces hasta ponen la música. Esto es para que cuando llegue el evento real, todos sepan qué tienen que hacer, sepan en qué momento les toca participar. Y de esta manera no habrá errores, no se pasarán malos momentos. O sea, el objetivo del ensayo es que todos cumplan su deber, lo que les toca hacer, en el lugar adecuado como debe ser. Aunque no es real, es solo el ensayo, se hace al pie de la letra, para que cuando llegue el día de la boda salga todo perfecto. Y saben, llega el día de la boda. ¿Y qué pasa? Pues el ensayo se cumple. El tipo se encuentra con el antitipo, la sombra con la realidad, y la pareja queda unida para siempre. ¿Qué me dirían ustedes si al final de la boda me paro y les digo, chicos, mañana se vienen para ensayar la entrada? Se reirían y me dirían, ya no es necesario. Para lo que estuvimos practicando, ya se cumplió. Ya no es necesario ensayar, ¿cierto? Por el contrario, ¿qué me dirían si al final de la boda me pongo en pie y les anuncio, muchachos, esto queda abolido? ¿Qué me dirían? ¿Qué pasó? ¿Cómo que abolido? Estás mal. Claro que no, el matrimonio no se abolió, tampoco la boda. Siguen vigentes. Y esta fecha es sumamente importante, en especial para las personas que han unido sus vidas en este día, porque desde ese día en adelante, las vidas de estas dos personas no serán igual. Tendrán diferente vida, diferentes responsabilidades. Y es más, cada año cuando vuelva esta fecha, ellos lo van a recordar. Y ese día va a ser un día especial. Aunque ya no se necesita practicar la entrada, los involucrados en el matrimonio tendrán ese día como una fecha especial. Por lo tanto, no queda abolida, pero tampoco se sigue ensayando para el evento. Este día, en los años subsiguientes, va a ser distinto a todos los demás, porque es un aniversario. Y al pasar muchos años, llegará el momento de que se vuelve a repetir la boda. Así como ocurrió al principio, llega el aniversario a los 25, a los 50, a los 100 años de casados, y así como ocurrió ese día de la boda, se hace una copia en conmemoración del día en que se casaron. Y saben, todo esto no crean que Satanás se lo inventó. Es una copia de las fiestas de Dios. Y con esto en mente, con este ejemplo, vamos a ir aplicando cada una de las fiestas del santuario para ver cómo se han cumplido, cuándo se cumplieron, cuáles están en proceso y cuáles faltan por cumplirse. Todas son importantes, ninguna ha quedado abolida y las personas involucradas en el matrimonio, es a saber Cristo y su esposa, la iglesia verdadera, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, están celebrando el aniversario cada año. La siguiente fiesta del santuario es la Pascua. En esta fiesta ya leíamos a detalle en el libro de Éxodo capítulo 12 qué es lo que se debía hacer. En esta festividad lo que se recordaba era la liberación de Egipto, y como ya vimos, ocurrió a la medianoche. Y ojo con ese dato, a la medianoche el pueblo de Israel es libertado de Egipto. Y cuando llegaba otra vez esa fecha, el pueblo agradecía la misericordia de Dios al rescatarlos de la esclavitud y llevarlos con brazo fuerte a la tierra de libertad. Pero aún más, esta fiesta no solo recordaba un evento pasado,
señalaba la liberación del pecado, señalaba a Cristo como el Cordero Pascual. Dice la inspiración que durante 4000 años en esta tierra se había practicado la Pascua, se había ensayado para el evento real, para que cuando el Hijo de Dios se hiciera Hijo de hombre y llegara a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todos supieran qué hacer, todos supieran cómo debía cumplirse la fiesta. Así que, según esta cita, esta fiesta de la Pascua, al igual que el sábado, le fueron dados a Adán y Eva en el jardín del Edén, no como muchos afirman que le fueron dadas a Moisés, porque para que se puedan cumplir 4000 años de celebrar la fiesta de la Pascua, tuvo que haber sido dada a Adán y Eva en el principio. Por 4000 años la familia de Adán ensayó para el día de la boda. Año tras año practicaban el ensayo para que cuando el Hijo de Dios viniera al mundo y se hiciera Hijo de hombre, todos tomaran sus lugares, se pudiera cumplir la fiesta perfectamente. Para que el plan de redención se pudiera cumplir al pie de la letra, los hombres debían saber conscientemente que se encontraban en el día de la fiesta. Jesús mismo, cuando estuvo en su ministerio terrenal, les dice, cuando está el novio entre vosotros, no podéis ayunar, porque es el momento de la fiesta, pero les dice, llega el momento en que el novio les será quitado. Asombrosamente, pasó lo inédito. Aunque año tras año ensayaban para el real, cuando llegó la fecha del evento, cuando llegó la boda, no se enteraron que estaban viviendo en el día de la fiesta. Tremendo. Sin embargo, Dios estaba al control y todas y cada una de las profecías del Antiguo Testamento que señalaban al Mesías se cumplieron en Cristo. Pero estos amigos judíos cumplen inconscientemente las profecías. Y el problema mayor es que cuando se les explican las profecías y cómo se habían cumplido perfectamente en Cristo, se niegan a arrepentirse y no reciben el perdón. Sí, cumplieron la profecía porque nada podemos hacer en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. Pero se pierden porque no identificaron el día de su visitación. Y quisiera mencionar rápidamente unos de los muchos paralelismos de la fiesta de la Pascua con Cristo y cómo es que todos se cumplen perfectamente en Cristo. Y a mí me emociona esto. Hay una perfección entre el ensayo y el cumplimiento. Por eso no puedo dejar de compartirlos con ustedes. En Éxodo, el capítulo 12, los versículos 3 al 6, decía que para comprobar la perfección del Cordero Pascual, 4 días antes del 14 del primer mes, o sea, el día 10 de Nisan, se debía apartar al Cordero Pascual. Una vez establecidos en la tierra prometida, el sumo sacerdote debía comprar el corderito 4 días antes. De esta manera, se certificaba que fuera perfecto, que no se fuera a morir de un día para otro, que no se fuera a enfermar a los 2 días. O sea, si esos 4 días el Cordero Pascual permanecía vivo y sin enfermar, había pasado la prueba. Era un cordero perfecto. 4 días antes de la Pascua, Judas fue y vendió a Jesús. Y el sumo sacerdote compró el cordero pascual para la nación por 30 piezas de plata. Compraron al cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando Dios había mandado a su propio hijo como un regalo, pero no lo aceptaron. No aceptaron el don de Dios, no aceptaron al Hijo de Dios. Ellos esperaban a un Dios, no al Hijo de Dios. Aún así, están cumpliendo la ley, están cumpliendo la fiesta al pie de la letra. La ley decía que el Cordero Pascual debía morir entre las 2 tardes. Esta hora es a las 3, porque aquí en la imagen podemos ver que la tarde comienza de las 12 y termina a las 6. De 12 a 6 es la tarde. En nuestro tiempo también, ¿no? A las 12, después de las 12 comienza a ser PM. Entonces, de 12 a 6 tenemos que dividir en dos grupos, porque dice que entre las 2 tardes va a ser sacrificado el Cordero Pascual. De 12 a 2 es la primera tarde y la segunda tarde sería de 4 a 6. Y la hora que queda entre las 2 tardes son las 3. Según los evangelios, Jesús entregó el Espíritu a la hora novena. Y ahí vemos también en la imagen que la hora novena es las 3 de la tarde. A la misma hora, en el mismo día, en el momento exacto, con detalle exacto, murió el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. La inspiración nos dice, cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor,
consumado es. Los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio. Habían traído al cordero para matarlo, a ese cordero que representaba a Cristo. Ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantado, como Abraham, a punto de matar a su hijo. Con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. Ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar a la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Desde entonces el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores, y ojo, ¿qué les dice esa voz viva? Ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. ¿Qué terminaba? Sacrificios y ofrendas. Terminaban las fiestas, terminaba la ley, los sacrificios y las ofrendas por el pecado. El Hijo de Dios ha venido conforme a su palabra. ¿Por qué? Porque esa era la profecía. El Mesías, según todas las profecías, venía a poner fin a las ofrendas y a los sacrificios. He aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí para que haga, oh Dios, tu voluntad. O sea que en el mismo momento en que el sacerdote estaba a punto de sacrificar al Cordero Pascual de ese año, Cristo muere y dice, consumado es, y entrega el Espíritu. Y ese corderito de ese año escapó. Ese año el Cordero Pascual fue Cristo Jesús, que cumplió toda la ley, toda la fiesta, la cumplió al pie de la letra. En esta fiesta de la Pascua todos se reunían en el santuario a observar el sacrificio del corderito. En esta ocasión, en la crucifixión de Jesús, dice que todos estaban alrededor de la cruz viendo cómo el Cordero de Dios moría. Al Cordero Pascual no se le debía romper ningún hueso. Del mismo modo, a Cristo Jesús no se le rompió ningún hueso. El Cordero Pascual debía ser sin mancha, sin contaminación, perfecto, según Éxodo, capítulo 12, versículo 5. El apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 19, que hemos sido comprados con la sangre de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Era perfecto, fue tentado como nosotros, con carne de pecado, pero sin pecado. Y no solamente externo. El Cordero Pascual también era abierto hasta el centro para verificar su perfección. Cristo fue abierto, lacerado, hasta que se le veían todos sus huesos. Dice Salmo, el capítulo 22, que es una profecía mesiánica. Miro hacia abajo y veo mis costillas. Contar puedo todos mis huesos. Así como el Cordero Pascual tenía que ser rectificado hasta el fondo, hasta los huesos, hasta el tuétano, Cristo Jesús también fue abierto hasta que se veían todos sus huesos. El Cordero inocente cargaba el pecado del pecador. Cristo, el que nunca pecó, cargó el pecado de todos nosotros y con su muerte pagó nuestro rescate. El Cordero Pascual no se quejaba, no se oponía. Cristo, dice Isaías, que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca ante sus trasquiladores. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque es asombroso cómo todo se cumple exactamente. Ni un día antes, ni un día después, ni un minuto tarde, ni un minuto antes. Todo en el momento exacto, en el día exacto, con cada detalle cumplido. Porque en el ensayo se practicaba exactamente lo que se haría en el día de la fiesta. Por eso el apóstol Pablo exclama, porque Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Cristo, la Pascua, ya fue sacrificada. Y más tarde Pablo se despide de los hermanos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. El apóstol Pablo entendió claramente que la esposa de Cristo, la esposa por la que el Cordero había pagado la dote, tenía que estar conmemorando esta fecha año tras año. Esta fiesta es sumamente importante.
también llega la fecha del aniversario. Ese aniversario en grande, cuando se vuelve a repetir lo que ocurrió el día de la boda y prefigura la noche de la liberación del pueblo de Dios. La inspiración nos dice que en el momento de suprema angustia, cuando el pueblo de Dios vivo, los 144,000 que han pasado el tiempo de angustia de Jacob, los que quedamos vivos, como dijo el apóstol Pablo, para ver la segunda venida, en ese momento, a la medianoche, como la liberación de Egipto, Dios manifiesta su poder para libertar a su pueblo. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La liberación es el aniversario de la Pascua. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. ¿Qué dirigía a Israel cuando iban por el desierto una vez que fueron libertados? Una nube que se interpuso entre el ejército egipcio e Israel. Y esa nube era oscura para los egipcios, pero para el pueblo de Dios era luz. Y miren lo que dice la cita. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas diciendo, consumado es. ¿Qué fue lo que dijo Cristo en la cruz? Hecho es, consumado es. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice, enderezaos. Como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. ¿Qué ven? ¿Ven la gloria de tres? ¿O ven la gloria de Dios y a su Hijo sentado en su diestra? En su divina forma del Hijo de Dios. Esto para los que dicen que Jesús ya no retomó su divinidad cuando vuelve al cielo. Claro que la tiene, claro que fue a recuperar esa gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuera. Por esta razón puede estar con nosotros Cristo mismo por su propio Espíritu todos los días hasta el fin del mundo. Es la manera como cumple su promesa. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación. Y aquí vemos dos naturalezas en un solo ser. Y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. ¿A quiénes? ¿Y el tercer ser? Yo quiero que aquellos que tú me has dado estén conmigo en donde yo estoy. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice, helos aquí, santos e inocentes, inmaculados, guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación de victoria. El profeta Isaías, en santa visión, al ver este momento de la liberación del pueblo, exclama, vosotros tendréis canción como en la noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte del Señor, al fuerte de Israel. Este es el día del aniversario en grande, cuando se vuelve a repetir la fiesta. Pero año tras año, la esposa del Cordero ha estado celebrando el aniversario. Y esto no es que a Pablo se le ocurrió esta gran idea de seguir celebrando el aniversario. Cristo mismo lo dijo en la última cena con sus discípulos en el aposento alto. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Y Jesús les dijo, cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte. Porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Cuándo se termina de cumplir la fiesta de la Pascua? Cuando cenemos en el reino de Dios, hasta que Jesús vuelva a tomar el jugo de la vid. Entonces se terminará de cumplir esta fiesta del santuario, la Pascua.